Estimados alumnos, muy buenos días. Alumnos del 5º año de secundaria del Colegio María de los Ángeles. En esta oportunidad, y como todos los miércoles, les saluda la psicóloga Zulema Medina Fermín, para tratar junto a ustedes el tema Desarrollo Humano, parte 1. Empecemos. Como podrán observar en este gráfico, el desarrollo humano pasa por diferentes etapas a través del tiempo y avanza el tiempo de manera ascendente a un punto para que luego sea de manera descendente. Así como sube, baja. Pues bien, ¿cuál es el concepto del desarrollo de la persona? Pues es el conjunto de cambios cuantitativos y cualitativos que se producen durante nuestra vida y están condicionados por factores biológicos y sociales. Patrón de cambios que se inicia con la concepción y continúa a lo largo de todo el ciclo vital. La mayor parte del desarrollo implica crecimiento, pero también decadencia, como el envejecimiento y la muerte. Pues el desarrollo humano se caracteriza por eso. Se nace, se crece, se reproduce en algunos casos o en muchos casos y viene la muerte. Esto es natural. Ahora, cuando hablamos de cambios cualitativos, ¿a qué cambios nos estamos refiriendo? Pues estos cambios son una modificación en la clase, la estructura o la organización. Es el surgimiento de nuevos fenómenos, como el cambio de un niño que no habla a uno que comprende palabras. Paso de la comunicación verbal a no verbal, viceversa, de la comunicación no verbal a la verbal. Definitivamente, cuando un ser humano nace, al principio no habla, pero esto irá cambiando conforme transcurre el tiempo. No camina, pero caminará. Bien, entonces a estos cambios nos referimos cuando hablamos de cambios cualitativos. Hablar de cambios cuantitativos relacionados a la cantidad es una variación en número y en cantidad como el aumento de la estatura, el peso, vocabulario o riqueza de vocabulario. Pues bien, cuando un niño pequeño nace, en un principio nace pues aproximadamente con 50 centímetros, aproximadamente de 3,5 kilos, que es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos no habla. Conforme pasa el tiempo, crece, aumenta en peso, su vocabulario en su vocabulario se van añadiendo ciertas palabras, al principio más por necesidad, y este vocabulario se va a ir ampliando conforme pasa el tiempo. Pues a esto nos referimos como cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Es decir, el desarrollo humano pasa por estos dos tipos de cambios. Ahora, ¿cuáles son los principios que rigen el desarrollo humano? Pues tenemos el primero, que es el desarrollo del ser humano es vitalicio. ¿Y por qué decimos vitalicio? Cada periodo del ciclo vital está influenciado por lo que sucedió antes, y esto afectará lo que está por suceder.
Cada periodo tiene su propio valor y características particulares. Ninguno es más o menos importante que otros. Pues bien, cada etapa es muy importante en el desarrollo del ser humano. Segundo principio, el desarrollo depende de la historia y del contexto, pues cada persona se desarrolla dentro de un conjunto específico de circunstancias y condiciones, definidas por el tiempo y el lugar. Entonces, los seres humanos influencian y son influenciados en su contexto social. Esto va a depender del tiempo en el que nos toca vivir. C. El desarrollo es multidimensional y multidireccional, pues a lo largo de la vida el desarrollo incluye un equilibrio entre el crecimiento y el deterioro. Como vimos en la figura anterior, hasta una etapa es que ascendemos, subimos, para luego empezar a bajar. Por último, el desarrollo es flexible o plástico. Plasticidad significa elasticidad en el desempeño. Muchas capacidades pueden mejorar con el entrenamiento y la práctica. En un principio, pues no nacemos sabiendo, pero todo lo aprendemos poco a poco. Va a depender de las necesidades y depende también de las circunstancias que nos tocan vivir. Y bueno, también por las oportunidades que nos presenta la familia, el contexto en el que nos desarrollamos, pues nos van a permitir mejorar en muchos aspectos. ¿Qué factores influyen en el desarrollo humano? Pues debemos determinar que son básicamente dos factores. Tenemos los factores internos y los factores externos. Como saben ustedes, los factores internos son aquellos con los que traemos con nosotros desde que nacemos, o bueno, forman parte de nosotros. Sin embargo, los externos son aquellos que se encuentran en el contexto, en el ambiente en el que nos desarrollamos. Pues bien, en los factores internos mencionamos la herencia, la maduración y el crecimiento. La herencia, pues, son las influencias innatas. ¿Qué significa innato? Innato significa aquello que nace con nosotros. Pues son las influencias innatas o carga genética transmitidas por los genes heredados de los padres biológicos. Pues cuando el ser humano se está formando, recibe carga genética de ambos padres, aunque algunas son más notorias, ya sea del padre o de la madre, más determinantes. ¿A qué nos referimos con maduración? Pues del cuerpo y del cerebro a menudo está relacionado, el cuerpo y el cerebro a menudo está relacionado con la edad. La edad, que incluye la disposición para dominar nuevas habilidades como caminar, hablar y correr. Las diferencias en las características innatas y las experiencias de la vida juegan un papel más importante. Lo que trata de decir es que la maduración va a depender del tiempo que va creciendo una persona. Entonces, en un principio, pues un niño de 2 meses no camina, pero el niño con 1 año, con 12 meses, ya empieza a fortalecer sus piernas y empieza a dar sus primeros pasos. Entonces, estos son los factores. Ahora, el crecimiento está relacionado con el desarrollo del cuerpo, el desarrollo corporal. El desarrollo corporal. Ahora hablemos de los factores externos. Aquí tenemos al medio social y al medio natural.
El medio social está conformado por la familia, la escuela, medios de comunicación y la cultura en la que nos toca desarrollarnos. El medio natural, pues lo constituyen las características propias del entorno natural, tales como el clima y la alimentación. Estos factores son diferentes de persona a persona, tanto los internos como externos, pues van a depender de cada ser humano, pues cada ser humano tiene condiciones diferentes de desarrollo. Bien, ahora vamos a hablar de las etapas del desarrollo humano. Aquí tenemos la etapa prenatal o intrauterina. También hablaremos de la etapa perinatal y la etapa postnatal. Cuando hablamos de la etapa prenatal, nos referimos a cuando el bebé está dentro del vientre de su madre. Cuando hablamos de la etapa perinatal, nos referimos al momento del parto, de la salida del bebé del vientre de su madre al ambiente. Y en la etapa postnatal nos referimos a los primeros tiempos, desde el nacimiento del bebé. Pues bien, empecemos con la etapa prenatal o intrauterina. Aquí vamos a mencionar a la fase germinal o cigótica. Esta comprende las 2 primeras semanas del desarrollo del huevo o cigoto. Se caracteriza por la rápida división celular, a la que se conoce como mitosis. Pues bien, en la relación sexual, cuando el espermatozoide se une con el óvulo en las trompas de Falopio y se fecunda al nuevo ser, empiezan en estas 2 primeras semanas después de la fecundación, a esta se le conoce como germinal o cigótica. Esta comprende a su vez de 3 capas: el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Como podrán darse cuenta, solo por los nombres, cuando hablamos de ectodermo, estamos hablando de la parte externa, el endodermo de la parte interna y el mesodermo de la parte media. Pues el ectodermo se convertirá en la capa externa de la piel, la epidermis, como uñas, cabellos, dientes, órganos de los sentidos, sistema nervioso, incluido el cerebro y la médula espinal. El endodermo se convertirá en el sistema digestivo, el hígado, páncreas, glándulas salivales y sistema respiratorio. El mesodermo, que es la capa intermedia del cual se formarán los músculos, el esqueleto, dermis, sistema excretor y circulatorio. Estas son las 3 capas de en la fase germinal o cigótica. Ahora pasaremos a la fase embrionaria. Como verán, en esta figura hemos puesto la ilustración de un bebé o la formación del bebé en las más o menos 3 semanas. Esta fase comprende desde la 3ª semana hasta el final de la 8ª semana. Dicho de otro modo, hasta los 2 meses de embarazo se conoce como fase embrionaria. Aquí se desarrollan los órganos y principales sistemas del organismo. Se denomina periodo crítico. ¿Y por qué? Porque el embrión se vuelve más vulnerable a influencias destructivas del entorno. Todavía no está fuerte, se está formando. Siguiente fase, la fase fetal. Esta comprende esta se cuenta desde la 8ª semana hasta el nacimiento. Es lo que conocemos nosotros como
feto. Se caracteriza por la creciente definición de las partes y un gran tamaño corporal. Se presentan los movimientos de las extremidades. En esta fase es que la mamá ya siente lo que ella dice, las pataditas. El movimiento del bebé se hace evidente. Bien, como han podido comprender, entender, ver, la fase prenatal consta de 3 fases. La fase del huevo cigoto, la embrionaria y la fetal. Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la etapa perinatal. La etapa perinatal, que les decía, es la fase o etapa en la que el bebé nace, sale del ambiente húmedo, cálido de la madre para salir al ambiente. La primera fase de labor son las primeras contracciones, hasta que el cuello del útero esté dilatado por completo. Esto por lo general, en las mujeres, en las primerizas puede tardar hasta de 20 a 24 horas. En el caso de las mujeres que ya han tenido bebés anteriormente, pues solamente puede durar entre 10 a 12 horas. Aquí, lo que va a determinar el nacimiento del bebé es la dilatación, el ensanchamiento, el agrandamiento del cuello uterino por donde saldrá el bebé. Sin embargo, cabe mencionar que por lo general se tiene que hacer una pequeña incisión por donde va a salir el bebé, en la vagina. La segunda fase de labor es el nacimiento del bebé. En esta etapa la mujer ayuda a la expulsión del bebé. Esto puede durar entre 2 a 3 horas, por lo que es importante que la mujer ahorre toda la energía posible en la primera fase de labor y que se regule a sí misma para que pueda ahí utilizarla y poder expulsar al bebé. La tercera fase de labor es la expulsión de la placenta. Pues bien, primero nace el bebé. En algunos casos, la placenta nace inmediata o sale inmediata, pero en algunas ocasiones también genera otro dolor para salir y puede tardar hasta 30 minutos. Y así llegamos a la etapa postnatal. En la etapa postnatal, esta etapa se inicia con el nacimiento. Pues ya vemos aquí, el bebé salió del vientre de su madre. En este caso, a los bebés se les conoce como neonatos. Esta fase se inicia con el nacimiento. El bebé va a tener que sufrir un cambio brusco del medio intrauterino, acuático, al mundo externo y aéreo. El recién nacido, bueno, como les decía, se les conoce como neonato. Este nombre le va a durar hasta las 4 semanas, es decir, hasta el primer mes se le denominará de este modo. El recién nacido presenta conductas no reflejas y conductas reflejas. En este caso, las conductas reflejas pues vienen a ser aquellos movimientos con los que el niño nace, aquellos movimientos o conductas que el niño emite ante determinados estímulos. En cambio, las conductas no reflejas pues vienen a ser aquellos movimientos con falta de coordinación, sin una integración definida. Pues bien, jóvenes, hay algunas conductas reflejas, como por ejemplo, la conducta el reflejo de succión,
que ustedes en alguna ocasión se habrán dado cuenta. Cuando tienes a un bebé recién nacido y le pones el dedo cerca de su mejilla o cerca a su boca, el niño inmediatamente voltea buscando succionar y hace ese movimiento de succión. A esto se conoce como conductas reflejas. Estas conductas se conocen como innatas porque nacen con el bebé, son aprendidas en el vientre de la madre. Pues bien, jóvenes, a esta parte le denominaremos parte 1. Es un gusto haber trabajado con ustedes este día. Nos vemos hasta una próxima oportunidad, el próximo miércoles, si Dios lo permite. Que tengan muy buenos días y pásenla bien. Muchas gracias. Chao.